Estoy harta de sonreír mientras me humillan. El papá de mi novio no para de atacar cómo me maquillo y cómo me visto, siempre con una sonrisa cruel que esconde algo más oscuro, y aunque intento ignorarlo, sus palabras se clavan como cuchillos que no puedo esquivar. Conocí a mi novio, Daniel, hace 2 años en una cafetería donde el aroma del café se mezclaba con su risa fácil, y desde entonces hemos construido una relación que parecía un refugio contra el mundo. Hasta que conocí a su padre, don Miguel, un hombre imponente de mirada afilada que desde el primer día me observó como si yo fuera un error que debía corregir, siempre soltando comentarios mordaces disfrazados de bromas mientras su esposa, callada, desviaba la mirada hacia el suelo como si supiera algo que yo aún no entendía. Al principio pensé que era solo su forma de ser, un viejo gruñón con demasiado tiempo libre, pero con cada visita a su casa, sus palabras se volvían más punzantes, más personales, y empecé a notar que Daniel, mi roca, se quedaba en silencio, atrapado entre defenderme y no enfrentarse a ese hombre que parecía dominar todo a su alrededor. Todo explotó en una cena familiar cuando don Miguel, con esa voz grave que retumbaba en las paredes, señaló mi plato lleno de arroz y pollo, y dijo que una mujer decente no comía como obrero, que mi maquillaje parecía de payaso, y que mi vestido era una vergüenza para su familia, mientras yo, con el tenedor temblando en la mano, sentía como el calor subía por mi cuello y las miradas de los demás se clavaban en mí como si esperaran mi rendición. Intenté responder, pero mi voz se quebró bajo el peso de su risa burlona, y Daniel, sentado a mi lado, solo apretó los labios y miró su plato, dejando que el silencio me aplastara mientras su madre susurraba un débil: "No le hagas caso", que sonaba más a súplica que a consuelo. Lo peor no fue el ataque, sino esa sensación de que algo más se escondía detrás de sus palabras, como si cada crítica fuera un anzuelo lanzado para atraparme en una red que aún no podía ver. Y cuando me levanté para ir al baño, con lágrimas quemándome los ojos, escuché a don Miguel murmurar algo a Daniel sobre controlarla mejor, una frase que se enredó en mi mente como un eco que prometía más tormento. Esa noche, mientras lavaba los platos en la cocina para escapar de la mesa, encontré un viejo álbum de fotos olvidado en un cajón, y al abrirlo, el mundo se torció. Entre las imágenes descoloridas de Daniel niño y su madre joven, había una foto de una chica que se parecía tanto a mí que el plato que sostenía se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, porque no era solo el cabello castaño o los ojos grandes, sino la forma en que sonreía, idéntica a la mía, y al reverso, escrito con tinta borrosa, decía Lucía, 1998, un nombre que nunca había oído en esa casa. Cuando Daniel entró y vio el desastre, su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma, y antes de que pudiera preguntar, don Miguel irrumpió con una furia que no había mostrado antes, arrancándome el álbum de las manos mientras gritaba que no tenía derecho a husmear en sus cosas, pero sus ojos, llenos de un pánico que no encajaba con su ira, me hicieron sospechar que esa chica no era un recuerdo cualquiera, sino una pieza de un rompecabezas que conectaba su odio hacia mí con algo mucho más profundo. Daniel intentó calmarlo, pero su voz temblaba, y cuando le pregunté quién era Lucía, ambos se miraron como si compartieran un secreto que yo no debía tocar, dejándome con la certeza de que mi parecido con ella no era casualidad, sino una chispa que había encendido una obsesión enferma en don Miguel. Pasé días obsesionada con esa foto, buscando pistas en cada rincón de mi mente, mientras Daniel esquivaba mis preguntas con excusas torpes sobre primas lejanas que nadie recordaba, pero mi instinto gritaba que había más, así que una tarde, aprovechando que él trabajaba, regresé a esa casa bajo el pretexto de devolver un libro, y mientras su madre dormía en el sillón, subí al ático donde el polvo cubría cajas que olían a tiempo olvidado. Allí, entre cartas amarillentas y ropa vieja, encontré un diario con el nombre de Lucía escrito en la portada, y al leerlo, mi corazón se detuvo. Ella había sido la primera novia de Daniel, una chica dulce que describía a don Miguel como un suegro encantador al principio, pero cuyas palabras se volvían más oscuras con cada página, hablando de críticas constantes, de cómo él la moldeaba, la controlaba, hasta que un día, simplemente dejó de escribir al final. Una nota suelta decía: "No puedo más, me voy", y supe, con un escalofrío que me recorrió la espalda, que don Miguel no solo me veía como un eco de Lucía, sino que estaba repitiendo un juego enfermizo, castigándome por lo que ella le quitó al escapar de su dominio. Cuando bajé con el diario en la mano, su madre me vio y, con ojos llenos de lágrimas, susurró que Lucía no se había ido por voluntad propia, sino que algo terrible había pasado, algo que don Miguel nunca superó, y que yo, sin saberlo, había despertado un monstruo que llevaba años dormido. Después de esa revelación, las cosas se salieron de control. Don Miguel empezó a aparecer en lugares donde no debería estar, como fuera de mi trabajo, o en la cafetería donde solía ir con Daniel, siempre con esa sonrisa torcida que ahora sabía que escondía una amenaza, mientras me decía cosas como "deberías comer menos", o "ese color no te queda", pero con un tono que ya no era burla, sino una orden disfrazada de consejo. Daniel, atrapado en su lealtad hacia su padre, comenzó a defenderlo, diciendo que yo exageraba, que solo era un viejo excéntrico, pero cada vez que lo hacía, sus ojos evitaban los míos, como si temiera que yo viera la verdad que él ya conocía. Una noche al llegar a casa, encontré mi armario revuelto, mis vestidos favoritos rasgados, y un espejo roto con un mensaje escrito en lápiz labial que decía: "Sé quién eres", y aunque no había pruebas, el terror me susurró que don Miguel había cruzado una línea que no podía ignorar. Intenté confrontarlo en una cena, exigiendo que me dejara en paz, pero él
se rió, diciendo que yo no entendía nada, que era mi culpa por recordarle tanto a alguien, y cuando Daniel intentó mediar, su padre lo calló con una mirada que lo redujo a un niño asustado, dejándome sola en una batalla contra un hombre que no solo me odiaba, sino que parecía decidido a borrar lo que fuera que yo representaba para él, mientras el diario de Lucía, escondido bajo mi cama, quemaba mi conciencia con la pregunta de qué le había hecho realmente. Todo dio un vuelco cuando recibí un paquete anónimo en mi puerta. Dentro había una cinta VHS etiquetada, Lucía, 1999, y aunque no tenía un reproductor, corrí a casa de una amiga para verla, temblando mientras la pantalla cobraba vida con imágenes granuladas de Lucía riendo en un picnic, su voz idéntica a la mía, hasta que la cámara giró y mostró a don Miguel, joven y sonriente, sosteniendo su mano como si fueran amantes, no suegro y nuera. El video cambió a una discusión violenta, Lucía gritando que lo dejaría, y luego oscuridad, solo interrumpida por un sonido que parecía un golpe seco, dejándome con la piel helada y la certeza de que don Miguel no solo la había amado, sino que la había destruido. Confronté a Daniel con la cinta, y él con lágrimas en los ojos, confesó que Lucía no era su novia, sino la amante secreta de su padre, una relación que su madre toleró en silencio hasta que Lucía desapareció, y que él había mentido para protegerme de la verdad. Don Miguel me veía como una reencarnación de su obsesión perdida, y cada crítica era un intento de moldearme en la Lucía que no pudo retener. Pero lo más aterrador vino cuando revisé el diario otra vez, y encontré una página arrancada que alguien había vuelto a pegar, con una línea que decía si no puedo tenerla nadie lo hará, escrita en la letra de don Miguel, un eco de un crimen que ahora parecía repetirse conmigo como el nuevo objetivo. Justo cuando creía que lo había descifrado todo, la madre de Daniel, doña Clara, me llamó en medio de la noche, su voz temblorosa mientras me pedía que fuera a su casa, porque él se había ido demasiado lejos. Al llegar la encontré en el sótano rodeada de fotos mías pegadas en las paredes, algunas robadas de mi Instagram, otras tomadas sin que yo lo supiera, y en el centro, un maniquí vestido con mi ropa rasgada, mientras ella, con manos temblorosas, me entregó una carta de Lucía que nunca envió, donde confesaba que don Miguel la había encerrado durante meses, intentando perfeccionarla, hasta que ella escapó con ayuda de Clara, quien la había liberado en secreto. Clara lloró, diciendo que pensó que él había cambiado pero que mi llegada lo había quebrado de nuevo, y que ahora planeaba algo peor, algo que incluía un boleto de avión a mi nombre, y una maleta llena de mis cosas que encontré en el garaje. Cuando le pregunté por qué no lo detuvo, ella susurró que tenía miedo, que él la había golpeado por años, y que Daniel, su propio hijo, estaba tan aterrado que prefería fingir que nada pasaba. En ese momento las luces parpadearon, y escuchamos pasos pesados bajando las escaleras, mientras Clara me empujaba hacia una ventana rota, gritando que corriera, porque don Miguel no solo quería recrear a Lucía, sino castigarme por no ser ella, y supe que el hombre que venía no era solo un suegro cruel, sino un depredador que había estado cazándome desde el primer día. Corrí bajo la lluvia, con el corazón latiéndome en los oídos, mientras las luces de un auto me seguían por las calles vacías, y aunque logré esconderme en un callejón, mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel que decía: lo siento, no puedo detenerlo. Una traición que me cortó más profundo que cualquier insulto de su padre. Al amanecer exhausta y empapada, me refugié en un motel barato, pero el recepcionista me miró raro, como si me reconociera, y al encender la televisión, mi cara estaba en las noticias, acusada de robar en casa de don Miguel, una mentira tan bien armada que supe que él había movido hilos para atraparme. El diario de Lucía, mi única prueba, seguía en mi bolso, pero ¿quién me creería contra un hombre que parecía intocable? Mientras planeaba mi próximo paso, alguien golpeó la puerta, y una voz grave que reconocí al instante dijo: sé que estás ahí, Lucía. Un error que heló mi sangre, porque no era mi nombre, sino el de ella, y supe que don Miguel ya no me veía como una persona, sino como un fantasma que debía reclamar. La puerta tembló con otro golpe, y aunque el cerrojo aguantó, el sonido de su risa al otro lado prometía que esto no había terminado, que su obsesión me perseguiría hasta que uno de los dos cediera, dejándome atrapada en un juego donde escapar podría costarme todo, pero rendirme sería aún peor. Actualización: nunca han pasado 3 días desde que escapé del motel, y aunque encontré refugio en casa de una amiga que no hace preguntas, el mundo se ha torcido aún más. Anoche, mientras revisaba el diario de Lucía bajo la luz tenue de una lámpara, descubrí una foto Polaroid escondida entre las páginas, donde ella sonreía junto a un hombre que no era don Miguel, sino alguien que se parecía tanto a Daniel que el aire se me escapó de los pulmones. Y al reverso, escrito con tinta fresca, decía: te encontraré. El pánico me golpeó como una ola, porque si Daniel era parte de esto desde el principio, entonces cada momento de nuestra relación había sido una mentira, una trampa tejida para llevarme a las garras de su padre. Y cuando le conté a mi amiga, ella palideció, y me mostró un mensaje que había recibido en su teléfono de un número desconocido, con una foto mía durmiendo en su sofá, tomada esa misma noche desde afuera. Corrimos a cerrar las cortinas, pero el sonido de un motor rugiendo en la calle nos congeló, y aunque no vimos a nadie, un sobre deslizado bajo la puerta contenía un recorte de periódico de 1999 que hablaba de la desaparición de Lucía, con una nota garabateada que decía: no cometas su error. Mi amiga llamó
llamó a la policía, pero cuando llegaron el sobre había desaparecido, y ellos, escépticos, sugirieron que estaba paranoica, dejándome con la certeza de que don Miguel y Daniel estaban jugando un juego más grande, uno donde cada paso que daba me acercaba a un borde que no podía ver. Lo peor vino al amanecer, cuando mi amiga gritó desde la cocina. Alguien había dejado un plato de arroz y pollo en la mesa, idéntico al de aquella cena, con un tenedor clavado en el centro como una amenaza silenciosa que prometía que no había escapatoria. Actualización 2. La policía se fue sin respuestas, pero yo no podía quedarme quieta, así que tomé el diario y la cinta VHS y fui a un detective privado que un amigo me recomendó, un tipo curtido llamado Raúl que escuchó mi historia con el ceño fruncido mientras fumaba un cigarro tras otro, y cuando le mostré el video, sus ojos se abrieron como si hubiera visto al diablo mismo, porque reconoció a don Miguel no como un suegro loco, sino como un hombre que había sido investigado hace años por la desaparición de varias mujeres, casos que nunca se resolvieron por falta de pruebas. Raúl revisó el diario y encontró un código en los márgenes, una serie de números que al descifrarlos apuntaban a una dirección en las afueras de la ciudad, un almacén abandonado donde según él podrían estar las respuestas que necesitaba. Fuimos esa noche, con la luna como único testigo, y al entrar el olor a humedad y metal me golpeó mientras mis linternas iluminaban cajas llenas de fotos, no solo de Lucía, sino de otras chicas que se parecían a mí, todas con fechas que terminaban abruptamente, y en una esquina, un altar improvisado con velas apagadas y un vestido que reconocí como mío, robado de mi armario. Raúl susurró que esto no era solo obsesión, sino un ritual, pero antes de que pudiéramos salir, las puertas se cerraron con un estruendo, y una risa familiar resonó en la oscuridad, mientras la voz de don Miguel decía, «Bienvenida a casa, Lucía», y supe que no era un accidente que estuviéramos ahí, sino una trampa que él había planeado con una precisión que me heló los huesos. Raúl sacó su arma, pero un golpe lo dejó inconsciente, y cuando me giré Daniel estaba ahí, con ojos vacíos, diciendo «Lo siento, pero él siempre gana». Actualización 3. Desperté atada a una silla en ese almacén, con el zumbido de una lámpara vieja sobre mi cabeza y el rostro de don Miguel frente a mí, sonriendo como si hubiera ganado un premio, mientras Daniel a su lado evitaba mirarme, sus manos temblando mientras sostenía una bandeja con maquillaje y ropa que no eran míos, sino de Lucía, y supe que no solo querían atraparme, sino transformarme en ella. Don Miguel habló por primera vez sin burla, su voz suave pero cargada de locura, diciendo que Lucía lo había traicionado, que todas lo habían hecho, y que yo era su última oportunidad de hacerlo bien, mientras me untaba base en la cara con dedos fríos que olían a tabaco y obsesión. Intenté gritar pero un trapo en mi boca ahogó el sonido, y cuando miré a Daniel, él susurró «Es por tu bien», una frase que me rompió porque entendí que no era víctima de su padre, sino cómplice, un hijo torcido por años de manipulación. Entonces un ruido afuera rompió el trance. Raúl con sangre en la frente irrumpió con una barra de metal, golpeando a don Miguel en la espalda y gritando que corriera, y aunque logré soltarme, Daniel me agarró del brazo, suplicando que me quedara, que podíamos ser una familia, una locura que me dio la fuerza para empujarlo y huir con Raúl hacia la noche. Pero mientras corríamos, vi a don Miguel levantarse, riendo, y supe que esto no había terminado, porque en su mano brillaba un cuchillo con mi nombre grabado en la hoja, un detalle que me hizo darme cuenta de que cada paso que daba estaba escrito en un plan que aún no entendía del todo. Actualización 4. Raúl me llevó a su oficina, un cuartucho lleno de archivos y café rancio, donde pasamos la noche revisando todo lo que teníamos, el diario, la cinta, las fotos del almacén, y un mapa que encontramos en su auto con puntos marcados que coincidían con desapariciones sin resolver, cada una ligada a don Miguel por hilos tan finos que la policía nunca los vio. Pero mientras conectábamos las piezas, un golpe en la ventana nos hizo saltar, y al asomarnos, vimos a Daniel parado bajo la lluvia, con el rostro pálido, y un sobre en la mano que dejó caer antes de correr, y al abrirlo, encontré una carta de su madre, Clara, escrita con letra temblorosa, confesando que ella no solo ayudó a Lucía a escapar, sino que la mató accidentalmente en un forcejeo cuando Lucía amenazó con exponer a don Miguel, y que él, al descubrirlo, la obligó a guardar el secreto mientras buscaba reemplazos para su amor perdido. La carta terminaba con un «Perdóname, él me obligó a encontrarte», y supe que Clara no era la víctima que parecía, sino una pieza más en este juego enfermo. Raúl llamó a un contacto en la policía, pero antes de que llegaran, las luces se apagaron, y el sonido de pasos en el tejado nos puso en alerta, porque don Miguel no estaba solo, sombras moviéndose afuera sugerían que tenía ayuda, quizás hombres que compartían su locura, y cuando intentamos salir, una explosión sacudió el edificio, dejándonos atrapados entre escombros mientras su risa resonaba de nuevo, prometiendo que esta vez no habría escape, y aunque Raúl me juró que saldríamos, el humo y el fuego me hicieron dudar si alguna vez dejaría de ser la presa en esta cacería interminable. Actualización 5. El fuego lamía las paredes, pero Raúl encontró una salida por una ventana rota, y aunque el humo me ahogaba, corrimos hacia un callejón donde el aire frío me golpeó como una bofetada, solo para detenernos cuando vimos a Clara esperándonos, con un arma en la mano y lágrimas en los ojos, diciendo que no quería hacerlo, pero que don Miguel la había quebrado tanto que ya no sabía quién era. Antes de que pudiéramos reaccionar, disparó, y Raúl cayó con un grito, dejándome sola frente a una mujer que temblaba
hablaba mientras apuntaba, suplicando que entendiera que él me hará peor si no lo hago. Pero entonces, un auto frenó detrás de ella, y Daniel salió, gritando que parara, que ya no podía seguir a su padre, y en ese caos, Clara bajó el arma, dándome tiempo para correr mientras sus voces se perdían en una pelea que no vi. Horas después, escondida en un parque, recibí una llamada de un número desconocido, y la voz de don Miguel, calmada pero helada, dijo: te encontraré, Lucía, porque ahora eres mía para siempre, y colgó, dejándome con el terror de saber que no solo me perseguía él, sino un legado de locura que había infectado a toda su familia. Al amanecer, encontré un mensaje de Raúl, vivo pero herido, diciendo que había pruebas en su oficina que podrían encerrar a don Miguel, pero que el fuego lo había destruido todo, y aunque juró seguir luchando, su voz sonaba derrotada. Ahora, mientras escribo esto desde un lugar que no revelaré, escucho pasos afuera, y aunque podría ser el viento, mi piel sabe que no lo es, porque esta historia no termina conmigo escapando, sino con él acercándose, paso a paso, a un final que aún no puedo imaginar.